bienvenidos a su programa Debatiendo Sin Filtro a través de la plataforma del periódico El Vocero, elvocero.com, su página de Facebook. Está con nosotros, como todos los martes, el ex secretario de Estado y expresidente del Senado, amigo y profesor don Kenneth McClinton, y el licenciado Hugo Rodríguez. ¿Cómo están ambos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Un placer estar aquí nuevamente. Bueno, tenemos tela por donde cortar, hay muchos temas sobre la mesa. Quisiera comenzar, hay varios temas, pero quisiera comenzar por este asunto de la legislación. Kenneth, yo creo que tú eres la persona indicada para darnos un breve resumen. Esta legislación que está ante la consideración de la Cámara de Representantes y luego del Senado, que es la que enmienda el presupuesto vigente, pero a la misma vez también autoriza el desembolso de una cantidad considerable de dinero que es parte de la transacción de la reestructuración de la deuda y que es una de las etapas requeridas por el tribunal para que pueda pues darle punto final a toda esta situación. Hay quien plantea que si esto se cae o si no se legisla y no se emitieran los pagos correspondientes, se paralizaría toda la transacción y inclusive todos estos aumentos que se han estado prometiendo quedarían en una enorme incertidumbre porque muchos de estos fondos que se van a utilizar o se van a liberar provienen de estas transacciones en gran medida. Kenneth, si nos pudiese dar un resumen en varios segundos de qué es esta legislación y cuál es la situación en este momento en la Asamblea Legislativa. Bueno, como recordarás de conversaciones con tu padre, que fue presidente de la Comisión de Hacienda antes de ser presidente de la Cámara, el presupuesto de Puerto Rico se aprueba mediante una resolución conjunta, no mediante una ley, porque tiene vigor por un año solamente, el año fiscal para el cual se aprueba. Y las enmiendas al presupuesto, cuando aparece más dinero o cuando hay un déficit proyectado, también se aprueban por resolución conjunta. Tatito y Jesús Santa radican esta resolución conjunta de la Cámara para oficializar los cambios en el presupuesto que dicta el plan de ajuste de la deuda que fue aprobado por la juez Laura Taylor Swain para que esté oficial en el libro de presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Se asignan principalmente fondos adicionales de los sobrantes presupuestarios que se han ido acumulando año tras año para hacerle unos pagos a los acreedores, principalmente los bonistas que negociaron una deuda renegociada con el gobierno de Puerto Rico y con la Junta de Supervisión Fiscal. Además de eso, se añadió lo que llaman un barril de tocino de casi 50 millones de dólares, que a diferencia de los barriles normales, que son más o menos la misma cantidad cada año, este es un barril one shot deal de 50 millones de dólares, que sería el barril más grande en la historia de Puerto Rico, pero que no necesariamente se va a repetir en años subsiguientes. Y se hacen unas cuantas asignaciones adicionales. Esta medida se votó y sacó 25 votos a favor y 21 votos en contra en la Cámara la semana pasada. Y uno dirá, pues se aprobó. No, porque para que una medida se apruebe, una medida se pueda convertir en ley, necesita 26 votos en la Cámara y 14 votos en el Senado. Así que se quedó corto por un voto. Afortunadamente para Tatito, ese voto lo tiene resguardado porque en esa votación la semana pasada, el vicepresidente de la Cámara, Connie Varela, se había excusado por razones poderosas personales y no estaba presente. Así que cuando se una Connie Varela a la votación hoy, el Partido Popular debe tener los 26 votos completos que necesita para aprobarse. En el Senado se necesitan 14 votos y el Partido Popular solamente tiene 12 votos. Así que necesariamente va a necesitar votos del PNP que, unidos con los votos populares, permitan que se apruebe esa resolución conjunta. Vamos a ver, ¿verdad?, qué va a ocurrir finalmente en el tema de la aprobación. Hubo, particularmente en estos días, hay quienes han planteado que esta transacción es parte fundamental de lo que sería, ¿verdad?, el cierre de por lo menos de esta etapa del procedimiento de reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico, y que al cumplir con esta medida, esta resolución conjunta,
se van a utilizar fondos para pagarle a los bonistas, acreedores, como parte de la transacción. Y eso pues permitiría entonces pues continuar con los procesos que se han proyectado. ¿Cuáles serían las consecuencias legales en caso de que esto no se aprobara? Vamos a suponer que no se den los votos en la Cámara hoy, o que el Senado eventualmente también haya un problema de los votos y no se logra esta aprobación. ¿Afectaría, detendría todas estas transacciones en el Tribunal Federal? ¿Y cuál pudiesen ser las consecuencias legales sobre esto? Bueno, para que el público sepa por qué estamos revisitando el tema del presupuesto, recordemos que el tema del presupuesto normalmente no es algo que se toca en febrero de ningún año. Eso es una cosa que se toca ya para junio, porque Puerto Rico funciona a base de presupuestos, a base de años fiscales que comienzan el 1 de julio y terminan el 30 de junio del año siguiente. Así que el presupuesto que está corriendo actualmente fue uno que se aprobó allá para junio del año pasado para que corriera desde julio 1 del 2021 hasta junio 30 del 2022. Al haber todos estos procedimientos relacionados a la quiebra de Puerto Rico, en donde se incluye ahora unos pagos a los bonistas y que por supuesto no estaban considerados en ese presupuesto que se aprobó en el verano pasado, porque estábamos bajo la protección de una paralización de las gestiones de cobro, pues ahora hay que hacer una enmienda a ese presupuesto para que esas partidas que no se habían incluido en ese presupuesto se incluyan. Es decir, hago esta explicación para que el público sepa por qué estamos en un proceso atípico a lo que se da normalmente todos los años. Respondiendo a tu pregunta, Jorge, yo creo que ese escenario no va a ocurrir. Yo creo que las cámaras van a aprobar lo que se relaciona a todo el plan de ajuste. Esta mañana escuché al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara diciendo que esto era una cosa urgente y que había que aprobar, porque de otra manera la Junta iba a pasar por encima, lo cual nuevamente pone de manifiesto la reducción del papel que juega el gobierno de Puerto Rico en todo el manejo de las finanzas desde que la Junta existe. No quiero dejar pasar el tema del barril que nos ilustró Kenneth. Y no lo quiero dejar pasar porque primero es una cantidad muy considerable y segundo porque los barriles normalmente se han asociado a unas prácticas que a veces podrían ser loables, pero muchas veces se han cuestionado por no tener propósitos que no fueran quizás comprar votos, que no fueran quizás adelantar causas, que quizás no fueran favorecer a alguien. Y yo pienso que ese tipo de legislación o ese tipo de resolución para aprobar cosas que de primera intención podrían parecer muy loables, como una cancha o aprobar algo para una comunidad, deben tener un procedimiento en cualquier país que se precie de ser civilizado, que se precie de tener unas normas. Si una señora necesita una silla de ruedas, pues va a la agencia, digamos, familia, y cumple el requisito ABCD y se le otorgará su silla de ruedas. Si una comunidad necesita una cancha, pues irá al departamento de recreación o al municipio con requisito ABCD y se le otorgará las mejoras a la cancha o lo que fuera. Si un equipo deportivo requiere una aportación, pues de la misma manera. Pero este tipo de aportación que hacen basado en unas necesidades que identifique individualmente el legislador de distrito o distintas personas, me parece que se presta para que esos procesos de uniformidad, para que esos procesos en donde se tengan que llevar cierta rigurosidad no se cumplan y que se favorezca quizás algún favor político o alguna persona allegada. Y yo creo que ese tipo de cosas que creo que habíamos superado, no deberíamos recurrir a ella en esta época. Si ya los barriles no existían en nuestra época actual, y por buenas razones, creo que por buenas razones deberían quedar enterrados como antes. En ese tema pregunto lo siguiente, antes de ir al próximo, y es que ciertamente pues ha levantado toda una controversia, creo que son $50 millones, de manera que los legisladores de distrito principalmente puedan asignar fondos discrecionales a base de las necesidades de su distrito. Y esto ha sido objeto de crítica hace muchos años. Ahora, hay una diferencia entre las asignaciones para obras públicas, obras físicas,
y aquellas asignaciones de fondos para comprar cosas a los electores, que era el concepto de barrilito, que fue lo que se determinó en un momento dado que era ilegal. Pero la práctica de asignar fondos para proyectos de obra ha continuado y ha sido así. Y el derecho de los legisladores de distrito también atender fondos para atender asuntos de proyectos, a mí me parece que es un asunto importante. Y lo traigo, Hugo y Kenneth, porque, por ejemplo, si tú le quitas el criterio a un legislador de distrito de la capacidad de determinar qué recursos que puedan estar asignados para desarrollo de obra pública y lo planteas únicamente a base de unas asignaciones globales por el criterio de la mayoría de los legisladores, pues hay un problema. Que por ejemplo, tú tienes municipios que tienen mayor representación, mayor número de representantes que otros. San Juan tiene 5 representantes, Culebra tiene solo 1. Por consiguiente, el peso, la cantidad de votos que pueda tener un determinado municipio o un grupo de municipios multiprecintales pudiese tener un control de asignaciones presupuestarias. Así que también, por otro lado, hay que mirar esto, ¿verdad? Dentro de la perspectiva también de qué es lo justo y lo correcto y cómo se utiliza. Y yo entiendo el planteamiento, que es para que no se utilice para comprar votos o influenciar sobre los electores. Pero yo me pregunto, y darle 321 millones de dólares de aumentos salariales sin legislación a través de una orden del gobernador, ¿no es un mega barril también? Porque eso básicamente obliga ahora a la legislatura a buscar unos fondos de un compromiso que se está haciendo con un dinero que ciertamente todavía no está. Así que cada cual puede interpretarlo de diferentes maneras, y yo creo que lo importante es que los fondos se utilicen para asuntos verdaderamente prioritarios, asuntos que pasen el crisol legislativo, pero quitarle el poder a que los legisladores ahora no puedan jamás y nunca en su vida asignar fondos, me parece que es parte de la función legislativa. De hecho, quien aprueba el presupuesto es la Asamblea Legislativa. Así que hay que tener cuidado de no, con este contexto de barriles y de asignaciones englobadas, eliminar una facultad y unas prerrogativas de los legisladores de distrito que me parece que están ahí. De hecho, los legisladores de acumulación representan a todos los municipios y conocen las necesidades. Así que hay que hacer un fino balance. Coincido en eso entre lo que son el interés público, el uso correcto de los fondos públicos y obviamente el interés también de los legisladores electos por el pueblo. Pero hay otro tema igual o quizás más controversial, que es el famoso aumento. Jorge, antes que vaya al próximo tema, déjame decir algo, Sopo. Yo meramente describí la resolución. Yo entiendo lo que dice Hugo y tenemos que cuidarnos de que no se le reparte el dinero a los compadres partidistas. Pero por otro lado, Hugo, lo que tú dices de que si necesitas una silla de ruedas, pues vas a salud, si necesitas una bola de baloncesto, pues vas a recreación de deporte. Es una visión un poco ilusoria del Puerto Rico que no existe, porque no se le asigna fondos a esa agencia para que tengan esos equipos y que puedan repartirlo. Y además, si tú vas a donde un funcionario de obras públicas en Minilla, puede que él ni sepa de la existencia de tu barrio en Maricao, mucho menos las necesidades que tiene tu barrio. Y en ese sentido, sacando a un lado la visión partidista que tienen muchos legisladores, hay una mayor posibilidad que esos legisladores que probablemente caminaron políticamente en tu barrio, que se han reunido con el presidente o con los miembros de la asociación recreativa de tu barrio, conozcan un poco mejor cuáles son las necesidades de tu barrio. Eso es olvidándonos un momento por el criterio partidista de repartir. Pero la burocracia gubernamental ni serán asignados los recursos para repartir equipos y en muchos casos conocen menos las necesidades del pueblo en todos los recovecos de Puerto Rico que lo que el legislador electo por ese distrito pueda conocerlo. Así que coincido que tiene que haber un balance entre lo ilusorio que tú has mencionado y la parte negativa que tú también has mencionado de legisladores que no saben usar los criterios correctos para determinar qué necesidades se atienden primero. Kenneth tiene toda la razón. Mi planteamiento es totalmente ilusorio. Yo estaba hablando de un país que tenga procedimientos uniformes, etcétera, etcétera, no de la manera
en que se trabaja aquí. Ahora, me acuerdo claramente en el 2014, y me acuerdo porque escribí una columna aquí en El Vocero, de un montón de asignaciones que se hicieron en aquel momento con fondos, no me acuerdo ahora si eran de Cofina o de qué. Y cuando tú las mirabas, pues habían unas muy meritorias, que si cambiarle el techo al CDT de Culebra, que si añadir una sala de diálisis al hospital de Vieques, pues fenómeno. Pero había una pista de patinaje para Juncos, había una bolera para Barceloneta, habían unos viajes del alcalde de Yauco para Disney World. O sea, esa discreción, cuidado, tú sabes. Así que sí, es un poco ilusorio, lo reconozco, pero hay que darle pensamiento a eso y todavía me parece que hay un balance muy a favor de tener suma cautela con ese tipo de asignación. Sin duda alguna. Bueno, el otro tema que quiero poner sobre la mesa de discusión es el tema del aumento de salario de los meseros, las personas que trabajan ¿verdad? En empresas donde se ofrecen servicios. Hay toda una controversia. Lo primero que yo creo que hay que aclarar, Kennedy y Hugo, y lo dejo a discreción de cualquiera de los que conoce sobre este tema, es cuál es el Estado de Derecho en relación al famoso salario este de 2.13 versus el 8.50, cómo que funciona la ley, si están o no cubiertos este tipo o atendidos este tipo de empleados con relación al salario mínimo, y este asunto de las propinas, si se pueden o no se pueden regular, y en función de eso, si son reclamos justos, de que se les establezca, se les equipare en términos del salario mínimo y de lo que representaría cualquier legislación en esa dirección. Obviamente todos estamos solidarios de que mientras más se mejoren las condiciones salariales de los trabajadores del sector público y privado, mejor. Ahora, este asunto de las propinas, pues es también algo que uno llama la atención. ¿Quiénes tienen derecho a propinas? ¿Quiénes no? ¿Cuáles son las protecciones que tienen en la ley? Escuchaba al exsecretario del Trabajo recientemente hablar de que hay diferentes leyes que pueden aplicar sobre estos asuntos. Y en función de eso, ¿qué realmente puede intervenir la Asamblea Legislativa en esta controversia? ¿Qué? Comienzo contigo. Bueno, cuando el salario mínimo federal era 4.25 la hora, en el año de la Guácara, se tomó la determinación en el Congreso de Estados Unidos de establecer un salario mínimo federal especial para empleados que eran receptores de propina. Y se estableció en la mitad del salario mínimo federal para todos los demás. $2 12.5 centavos, $2.13 centavos, es la mitad de 4.25. Sin embargo, el salario mínimo federal de entonces subió de 4.25 en varios pasos hasta llegar a 7.25, que es el salario mínimo federal ahora, pero no aumentaron esa proporción del 50% para los empleados que recibían propina. A nosotros en Puerto Rico aumentar el salario mínimo territorial de 7.25, que es la federal, a 8.50, $2.13, se convierte de hecho se convierte en una cuarta parte del salario mínimo para los demás empleados. Y entonces lo que plantean los meseros es que no necesariamente la gente le va a dar $6 y pico, 6.37 por hora en propinas para llegar a los 8.50. Se supone que el patrono, si tú no llegas en propina al salario mínimo vigente, 8.50 ahora, ellos te tienen que poner la diferencia. Pero hay alegaciones de que hay gente que no lo hace. El secretario del Trabajo dice, pues queréllate y nosotros resolvemos. Obviamente, si tú te querellas contra el patrono, las posibilidades que porque llegaste 2 minutos tarde, una semana más tarde, o porque dejaste un carrito en el parking, en vez de entrar el carrito para adentro, si eres un bagger, pueda resultar en que te despidan fulminantemente para que aprendas a estar radicando querella, es una real posibilidad. Así que yo personalmente creo que el salario mínimo de los que reciben propinas debe aumentar a 4.25 y debe aumentar después a 4.75 cuando suba el salario mínimo a 9.50 y a 5.25 cuando el salario mínimo suba a 10.50, y que eso debe ser automático. También creo que tenemos que orientar a los consumidores que estén conscientes que ese mesero en la barra o en el restaurante, que ese bagger en el supermercado
no reciben salario completo, reciben una fracción del salario y que tú debes darle la propina no meramente para demostrar que eres magnánimo, sino también para asegurarte que ellos puedan llegar al salario mínimo honrosamente. Así que por eso yo creo que es importante que uno siempre dé de 15, 18, 20% de lo que uno consume o de lo que uno compra, donde quiera que sea, dárselo de propina. Obviamente no un 20% de lo que uno compra en la compra, porque hoy en día uno puede estar haciendo una compra de $200 y no le va a dar 40 pesos de propina, pero dar unos cuantos dólares de propina a ese muchacho que te llena la bolsa y te la lleva al carro. Pero pregunto, Hugo, o sea, la propina es un acto voluntario del cliente. Y en ese sentido, pues uno le da lo que uno entienda, ¿verdad? Yo doy propina y a mí no me molesta que la máquina me pregunte si quiero dar o no propina. Yo le doy, sí, claro. Si el servicio es malo, pues bueno, pues tú sabes, uno usa un criterio, pero gracias a Dios pues no te dio ese problema. Ahora, la pregunta es, ¿no será más apropiado incluirlos a todos como parte del salario mínimo y eliminar el hecho de que las propinas casi son mandatorias en los negocios y dejar que el cliente, si quiere dejar, da y si no, también? O sea, no ponerlo como parte de las máquinas que te preguntan, que sea un criterio estrictamente voluntario del ciudadano, porque el problema es que yo todavía no logro entender por qué, y ese es otro, se ha quejado, por qué razón en algunos lugares también, algunos patronos cobran la cuenta, más cobran el % de la propina, y no hay una constancia, nadie sabe si realmente eso se divide al final del día. Por supuesto, partimos de la premisa que son personas serias y que lo hacen, pero sabe Dios, no sabemos porque eso no está regulado. ¿Cómo uno puede manejar esto legalmente, Hugo? Y si lo más apropiado sería, pues entonces, elevarlo todos al salario mínimo y que el asunto de la propina pues sea un acto estrictamente voluntario, sin ningún tipo de participación del establecimiento, en preguntar, en cuestionar o en ponérselo como una opción casi mandatoria, obligatoria a los clientes. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, yo creo que habría que empezar por decir lo siguiente. Los meseros ganan y tienen garantizado 8.50 igual que el resto de las personas. Lo que pasa es que el mecanismo mediante el cual se llega ahí es diferente. El patrono inicialmente tiene que pagar 2.13. Si las propinas son suficientes para llegar a 8.50, llegó a 8.50 o lo superó, pero si no llegó a esa cantidad, el patrono tiene que suplementar para que ese empleado esté en 8.50. Así que decir que se ganan 2.13 realmente no es una afirmación del todo correcta. Probablemente la explicación que nos dio Kenneth y la alternativa que él propone de que si en el momento en que se legisló 2.13 era porque era el 50% y se preveía que llegarían al mínimo con la propina, pues ahora llevarlo a la mitad de lo que es el mínimo hoy, quizás sería una alternativa a considerar. Pero partir de que su salario es 2.13 es una afirmación que no es precisa, no es correcta. La propina sigue siendo, Jorge, hasta el día de hoy un acto voluntario, aunque uno a veces, como tú puedes decir, pueda pensar que si la máquina te lo pregunta, te sentirías mal diciéndole no. Y yo creo que la mayoría de los comensales que vamos a distintos lugares siempre damos propina. Y es parte quizás de la cultura y de ese intercambio entre la persona que te sirve y el agradecimiento que tú le quieres corresponder a ese servicio. Así que no es hoy una cosa compulsoria. Sí hay lugares en donde te cobran compulsoriamente con la cuenta lo que ellos le llaman un service charge, un cargo por servicio, que a veces es el 18 y el 20, que a mí no me gusta que me lo impongan, pero he ido a sitios en donde lo he visto. Y ese service charge, desgraciadamente, no es exclusivamente para la propina. Es decir, que se divide una parte para el negocio y una parte va entonces al pote de propina de las personas. Pero creo que cualquier análisis del tema, para que sea serio, debe considerar cómo está la legislación hoy, que aunque inicialmente el patrono da 2.13, si ese empleado no llega al mínimo, ese patrono tiene la obligación de llevarlo al 8.50. Por supuesto que si algunos patronos no lo hacen, pues el remedio es la fiscalización, el remedio es
la supervisión del Departamento del Trabajo, etcétera. Pero cualquier análisis del tema tiene que partir de esa realidad. Bueno, por último, quedan unos minutos finales. Quiero traer el tema de la reforma electoral. He estado también pendiente en los medios. Mañana, miércoles, comienzan las conversaciones formales, aunque ha habido conversaciones informales, pero comienzan las conversaciones formales de los comisionados electorales y comisionados alternos por razón de enmiendas al Código Electoral. Y me gustaría pues, escuchar de ustedes cuáles deben ser esas prioridades. Yo, si me permiten 30 segundos, yo ahorita estoy participando y voy a participar de estas conversaciones por razones obvias, pero me gustaría antes de reaccionar, pues escuchar de ustedes a base del conocimiento y la experiencia que ustedes tienen, cuáles deben ser esos temas prioritarios, Kenneth. Pues mira, en primer lugar tenemos que recordar que quienes tienen el poder político de hacer cambios en el Código Electoral son el PNP y el Partido Popular. Así que debemos escuchar todas las ideas, pero al final del día solamente las ideas que sean acogidas por los dos partidos principales podrán convertirse en enmienda al Código Electoral. Así que no podemos ponernos demasiado creativos en ese sentido. Segundo, creo que hay que pensar en el bienestar de los electores, no de los partidos. Yo ya me he acostumbrado a que yo ejerzo mi derecho al voto en primaria, en referéndums, en elecciones, sin yo tener que acudir al centro de votación. Y debe garantizarse que los electores que están haciendo uso de ese derecho puedan continuar haciendo uso de ese derecho. Tenemos que asegurarnos que el derecho a ejercer el voto no se coarte y que se garantice que los votos puedan ser contados adecuadamente. O sea, aquí hay dos factores: acceso a la votación y que la votación sea contabilizada correctamente. Todo lo demás es secundario y la comisión y los partidos tienen que buscar maneras de realmente poder ahorrar dinero en la Comisión Estatal de Elecciones, porque tenemos un gran sistema electoral, pero es un sistema electoral que está resultando costoso, quizás más costoso de lo que necesariamente tiene que serlo. Tenemos, por ejemplo, una Comisión Estatal de Elecciones que es vecino del Choliseo y vemos a la gente buscando dónde parquearse cada vez que hay un evento en el Choliseo nocturno y tienes 400 estacionamientos en una mole de concreto inmediatamente al frente, los mejores estacionamientos para asistir al Choliseo, y el portón está cerrado y la necesidad económica está escondida detrás de esos portones cerrados. De acuerdo totalmente con Kenneth en ese, particularmente eso último del asunto del estacionamiento, que la verdad que es una manera también de lograr ingresos adicionales, pero esos son otros 20 pesos, eso no va en el Código Electoral necesariamente. Hugo, ¿cuál es la perspectiva que conoce y que debe de caminarse en relación a la reforma electoral? Pues yo creo que la situación en la que nos encontramos es precisamente producto de que un partido se vio con el poder para imponer una llamada reforma electoral en un momento dado, que dicho sea de paso, era a menos de 6 u 8 meses de las elecciones, y que trajo una serie de problemas y de cuestionamientos en el proceso electoral del 2020. Si esa imposición unilateral no hubiera ocurrido, quizás no estaríamos preguntándonos todas estas cosas que hoy estamos discutiendo. Creo que debemos aprender de las experiencias pasadas. Aquí hubo un proceso electoral tumultuoso, por decirlo menos, en un momento dado, y como resultado de eso se dio un esfuerzo generoso, genuino, honesto, de todas las partes que participaban en el proceso electoral para que hubiera una reforma de verdad. Y creo que esa generosidad, creo que esa apertura y creo que ese nivel de consenso en un momento dado generó un sistema de elecciones en el cual Puerto Rico confió por mucho tiempo. Yo no quiero decir con esto que cada cosa que se apruebe tiene que ser aprobada por todas las fuerzas políticas del país, que hay muchas, pero hay unas cosas que son básicas y unas cosas que son secundarias. Creo que en esas cosas básicas, fundamentales, importantes, ese consenso, esa participación abierta, ese escuchar a las partes es importante. Bueno, yo coincido en que es un trabajo duro, es un trabajo complicado, son 5 partidos, esa reforma de 1983 que hace referencia, habían 3 partidos en aquel momento,
Hay otro elemento importante, ¿verdad? Que muchas veces se pierde perspectiva en la discusión, que es que hay un plan fiscal vigente de la Junta con relación a la Comisión Estatal de Elecciones que impuso unos recortes significativos. Así que hay mucho tema que cortar. Yo no quiero malograr las conversaciones que comienzan mañana, pero estoy optimista de que hay un espacio de varios puntos donde pueda haber consenso entre los partidos políticos. Y lo importante es, como dijo Kennedy, como dice Hugo, que se proteja el derecho de los electores, que es lo más importante en relación a este tema. Será de esta manera, terminamos el programa de esta semana. Kennedy, Hugo, regresamos la semana que viene con los temas de interés y vemos cómo anda la reforma electoral de aquí a allá. ¿Está bien? Seguro que sí. Bueno, pues gracias a ustedes por su sintonía, amigos. Será hasta la próxima semana. Será hasta entonces. Que pasen buenas noches. Buenas noches.